Eduardo Giovanni García Guerrero. Vamos a hablar sobre un artículo llamado Investigación en Neurociencia en el Aula, tecnologías portátiles para la investigación educativa. Les voy a mostrar un poquito, estoy en mi salón, este es mi aula de clases. Normalmente la investigación en neurociencia cognitiva se lleva a cabo en laboratorios donde todas las variables están controladas, de modo que su contribución a la comprensión de lo que realmente puede pasar y sucede en un entorno como un aula de clase es muy baja, ¿sí? Su contribución a la comprensión de estos procesos realmente termina siendo nula en la práctica. Estas tecnologías emergentes podrían proporcionar información que no sería identificable a simple vista, que no surgiría de la simple observación del maestro y que tampoco surgiría del mismo autorreporte que da el estudiante sobre su proceso o sobre lo que está entendiendo o sobre lo que está aprendiendo. En cuanto a la metodología y los resultados, el autor hace un pequeño barrido por varias maneras de hacer la medición de los estímulos cerebrales. Digamos que se enfoca en todo lo que es el uso del electroencefalograma portátil, sin embargo menciona otras tecnologías con las que es posible hacer procesos similares. Menciona por ejemplo aquella que se llama potencial relacionado con eventos o ERP por sus siglas en inglés, que funciona promediando las respuestas a los estímulos que están sucediendo en tiempo real. El ERP se ha utilizado, por ejemplo, con bebés recién nacidos y ha permitido establecer entre 2 y 5 años, predecir cuál va a ser su desarrollo del lenguaje y algunos aspectos de su memoria. El ERP es muy útil en el entendimiento del procesamiento de información en términos de que permite identificar puntualmente qué está sucediendo en momentos específicos de las pruebas que se aplican. Hay algo conocido como la teoría de las cargas cognitivas. Este texto no lo aborda con la profundidad que se esperaría, sin embargo no es el enfoque del mismo. Yo lo he explorado como parte de mi tesis de maestría. El texto ideal, el más completo que he encontrado es este que les voy a mostrar. Y en este análisis de teoría de cargas cognitivas, la ERP no es suficientemente efectiva, como sí lo es el uso del electroencefalograma. ¿Por qué? Porque con el electroencefalograma logramos descomponer la señal en bandas de frecuencia. Es decir, la cantidad de fluctuaciones por segundo que se están sucediendo en la tarea específica en el milisegundo específico. Lenta implicaría de 1 a 3 fluctuaciones por segundo, o rápida implicaría más de 30 fluctuaciones por segundo durante un proceso específico. Esto se logra asociar efectivamente a las tareas, a la dificultad de la tarea que se está realizando. Y cuando se entiende cuáles son las tareas con mayor o con menor dificultad, se logra identificar cuáles son las cargas cognitivas específicas que está representando cada momento de cada tarea. Por ejemplo, en 2010 se hizo un experimento con un grupo de estudiantes para verificar cómo aprenden del hipertexto. Es decir, un grupo control se enfrentó a una página web que al dar clic en determinados letreros, en determinados textos, los llevaba a información específica que debían aprender. Otro grupo de estudiantes se enfrentó a, a unos textos iguales, solo que al acercar el mouse, antes de dar clic, salía un pequeño resumen de la información con la que se encontrarían si dan clic y van a la siguiente página. El resultado de este experimento es que aquellos que tuvieron contacto con textos que tenían pequeños resúmenes antes de dar el clic, para ellos se presentó una menor carga cognitiva, es decir, la tarea se facilitó. En la sección de discusión de este ensayo tenemos que entender que el interés por analizar las cargas cognitivas que suceden dentro de un aula de clase tradicional es relativamente reciente.
Pero ¿qué sucede? Tradicionalmente las cargas cognitivas en procesos neuronales se miden después de que ya sucedió el experimento, y se miden basados en la información que da la persona estudiada. Entonces, para poder estudiar estudiantes en tiempo real, se hace necesario poder determinar la variación momento a momento durante la ejecución de la tarea, cosa que hoy en día sí permite o permitiría el uso de electroencefalogramas portátiles y permite medir las fluctuaciones en la carga cognitiva a lo largo de un proceso de aprendizaje. ¿Cuál es la intención digamos, de este estudio de las cargas cognitivas en procesos de aprendizaje en un aula tradicional? Pues poder llegar al momento en el que se adaptan los contenidos, en el que un docente puede diseñar diferentes contenidos para diferentes estudiantes, así estén en un mismo aula o en un mismo espacio. Es decir, que el contenido se adapte a la carga cognitiva de cada individuo y podamos llegar a personalizar la educación de alguna manera. Podamos adaptarlo al estilo cognitivo y al estilo de aprendizaje, que son dos cosas distintas. La siguiente sección se llama electroencefalograma en aulas del mundo real. Hay que entender que hay dos unidades de análisis en el aula, y es el estudiante individual y el grupo de estudiantes, y que hay un concepto acuñado en 2012 llamado sincronía cerebro a cerebro. Tiene que ver con las respuestas cerebrales que se dan, por ejemplo, cuando alguien está narrando algo y cuando alguien está escuchando con atención eso que está siendo narrado. Hay respuestas cerebrales similares por la conexión que se genera. Lo que aún no está suficientemente estudiado es esas conexiones de cerebro a cerebro que se pueden generar entre un estudiante y un profesor cuando se está enseñando algo, que no es lo mismo que cuando se está narrando algo. Bueno, ahora hablando de las tres preguntas de investigación mencionadas en el ensayo, la pregunta 1 dice: ¿qué tan comprometidas están los estudiantes aparentemente desconectados? El ensayo menciona que el compromiso es algo muy difícil de medir, de operacionalizar y de relacionar a nivel de respuestas neuronales medibles con un electroencefalograma. De modo tal que se presentan respuestas muy ambiguas. Hay estudiantes que pareciesen conectados y concentrados, pero que realmente están pensando en cualquier otra cosa menos en la clase o menos en el texto o la información que tienen al frente. Asimismo, hay estudiantes que parecieran no estar prestando atención, que están mirando, por ejemplo, un punto fijo, pero que están escuchando y que están procesando totalmente todo lo que el estudiante, todo lo que el profesor le está diciendo. Bueno, la pregunta 2 dice: ¿adaptar la instrucción a la carga de memoria de trabajo de los estudiantes mejora el aprendizaje? De hecho, la teoría de la carga cognitiva sugiere dentro de sus grandes conclusiones que todo contenido debe adaptarse a la carga cognitiva de cada persona, es decir, a sus capacidades individuales, a su velocidad de procesamiento, a su conocimiento previo de un tema. Ahora bien, tenemos que entender que, aunque no está en este ensayo, las cargas cognitivas definen el aprendizaje como aquella información que se logra como afincar o quedar o fijar en la memoria de largo plazo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con esta información en la memoria de trabajo, en la memoria de corto plazo, y cómo se ha logrado que quede, que se vuelva duradera. A mí se me ocurre un escenario utópico en donde, por ejemplo, en los colegios se tuviera plenamente identificado las cargas cognitivas de acuerdo a las asignaturas, de acuerdo a las competencias y de acuerdo a los componentes, y los estudiantes no tuvieran que cursar años, sino que cursaran las asignaturas o las líneas teóricas específicas, ¿no? Entonces, si al estudiante se le favorece el aprendizaje en la matemática, pero se le dificulta en el lenguaje, no tuviese que someterse a contenidos de un año completo, ¿sí? Que pudiera llevar una línea de aprendizaje específica en un tema específico a su propio ritmo y de acuerdo a su propio aprendizaje significativo, o sea, al conocimiento que ya trae de base.
Bueno, en fin, la tercera pregunta dice, ¿cuáles son los impactos del neurofeedback en la atención, la metacognición y la autorregulación en los estudiantes? Bueno, el neurofeedback es una técnica en la que el paciente o el estudiante recibe información en tiempo real sobre su actividad cerebral y aprende a regularla. Tiene ciertos riesgos porque puede haber una malinterpretación de los datos cerebrales, sobre todo porque este neurofeedback está siendo recibido por un paciente que no está entrenado en la lectura y en la analítica de estos datos sobre su propio cerebro. Esto es lo que conocemos como la autoeficacia, y si no se está instruido correctamente en el uso de estos datos cerebrales puede verse afectada negativamente. Hay otro concepto, otro tema que aborda el ensayo y tiene que ver con un riesgo en la interpretación de los datos de acuerdo a la forma en que se utiliza el electroencefalograma, en el que se pone en la piel. Por ejemplo, las personas de color o las personas con el cabello muy rizado tienen riesgo de que los sensores no fijen bien y de que la textura de la cabeza, del cabello y demás arrojen resultados erróneos y generen lecturas equivocadas y se terminen generando sesgos e incluso ciertas discriminaciones raciales. También se presentan algunos problemas con el movimiento voluntario o involuntario de la cabeza mientras se está haciendo la medición. Bueno, ya para hablar de algunas conclusiones, yo me atrevo a emitir conclusiones desde mi experiencia, y es que desde mi rama, que es el diseño industrial, a medida que los dispositivos se van haciendo más pequeños, más transportables, más portátiles y de hecho más económicos, más asequibles, se va a ir reduciendo la brecha que existe entre el laboratorio con todas las variables controladas y el aula real en un contexto en el que no todo está controlado, en un contexto en el que las cosas se tienen que observar y medir de diferente manera. Sin embargo, y a pesar de todo esto que hemos hablado hoy, el uso del electroencefalograma y otras tecnologías de medición de impulsos cerebrales y de ondas y de fluctuaciones y demás, todavía al día de hoy no se pueden utilizar para emitir conclusiones sobre estudiantes individuales. Todavía no se ha llegado al punto en el que seamos asertivos y en el que seamos efectivos y en el que seamos infalibles en la conclusión de los datos que nos arrojan estas mediciones sobre determinados individuos específicos. Bueno, y ya para cerrar, la conclusión más importante e interesante para mí de este ensayo tiene que ver con el tema del cerebro-cerebro y de cómo la empatía hace que haya mayor conexión cerebral. Es decir, traducido, cuando un docente genera empatía y se sabe ganar el cariño, la simpatía, más allá del simple respeto de los estudiantes, logra que haya mejores procesos de aprendizaje, es decir, que la información se quede en la memoria de largo plazo de los estudiantes con los cuales comparte de mejor manera y con los cuales ha logrado entablar relaciones de confianza y repito, de empatía. Ya en este punto quisiera agradecer por haber visto este video hasta este momento. Este ensayo lo escogí porque afecta positivamente, o eso espero, y implica muchísimas cosas directamente en mi investigación de la maestría y en mi labor docente, en mi labor en el aula, en un aula real, con sujetos reales, donde las condiciones se tienen que medir y observar de una forma distinta, en donde lo que creemos que estamos deduciendo, lo que creemos que estamos concluyendo, muchas veces no corresponde a lo que realmente está pasando en las cabecitas, en los cerebros de estos estudiantes. Muchas veces por las apariencias creemos que estamos haciendo un trabajo y que estamos logrando ciertas cosas y terminamos cayendo en lugares comunes y terminamos fallando por no tomarnos el trabajo de hacer medición y analítica de forma responsable. Ojalá algún día estas tecnologías estén disponibles para poderlas traer a las aulas de los colegios públicos, que es donde más se necesita, para optimizar los procesos de aprendizaje de estos chicos, ir asimilando el desarrollo de contenidos, ir diseñando contenidos mucho más acordes a las individualidades y particularidades de cada uno de estos estudiantes. Muchísimas gracias.